Bienvenidos a Ronnie Analiza. La Corte Penal Internacional avanzó por fin contra el dictador Maduro. El día de hoy hemos recibido la noticia que la Corte Penal dio a conocer el informe de la fiscal Fatou Bensouda, que decide iniciar las investigaciones definitivas para proceder posteriormente con la acusación formal dentro del proceso por Venezuela. En ese sentido, el dictador se convertirá en el primer dictador, el dictador Maduro, el primer dictador en ser juzgado y, esperamos, sentenciado mientras está fungiendo el cargo. Esperemos que pronto acabe la dictadura de Maduro. Escuchemos. Buenos días, Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acaba de publicar la versión completa de las observaciones de la fiscal Fatou Bensouda ante la Sala de Jueces, donde ella expresa lo siguiente. Ella, al menos desde el año 2017, como ya lo había dicho anteriormente, autoridades civiles, Fuerza Armada y pro-gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad. Entre esos crímenes, como sabemos, están las detenciones arbitrarias, la tortura, los crímenes de violencia sexual y la persecución contra grupos políticos minoritarios. En cuanto a la complementariedad, la Fiscalía considera que es admisible el proceso, dada la inacción del Estado y el número limitado de procedimientos relacionados con los casos y la falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad de los altos responsables. Las autoridades no están dispuestas a investigar o a enjuiciar dichos casos irresponsables, sino que más bien protegen a las personas y no son imparciales e independientes, por los cuales estos posibles casos que surgen de la investigación serían admisibles. Al aplicarse esta versión completa de la fiscal, al conocerse públicamente que en Venezuela las autoridades están cometiendo crímenes de lesa humanidad, el fiscal Karim Khan, el nuevo fiscal, debe de tomar la decisión de abrir esa investigación, ya que se considera que los casos que están siendo estudiados en la Corte pueden ser admisibles. Por lo tanto, Venezuela, este día para nosotros, para los venezolanos, es histórico, porque todo lo que se ha dicho en ese documento sobre las observaciones de la fiscal es lo que han vivido las víctimas por falta de justicia, por falta de procesos independientes y creíbles, y además porque no hay un solo investigado de los altos responsables, empezando por el presidente de la República y siguiendo por toda la cadena de mando. Venezuela va a haber justicia, la justicia llega, y hoy es un día histórico para todos nosotros. Y a Neomar lo abracé y le eché la bendición y le dije que no iba a descansar hasta que Venezuela sea libre, porque yo creo que nosotros los venezolanos, antes de pedir justicia, debemos pedir libertad. Como familia no ha sido fácil recuperar una vida normal. Todas las estructuras han sido removidas para dar paso al dolor, la desesperanza, la tristeza, pero conservamos la esperanza en las instancias internacionales. Hay una total impunidad en nuestro país, se burlan de nuestro dolor. Luigi era mi único hijo. Y eso es lo que yo quiero, volver a Venezuela para ir a ver a mi hijo César en el cementerio. Ese día quiero llegar diciéndole que su lucha no fue en vano y que su mamá siempre ha alzado la voz. El caso de Diego sirva para sumar, junto con el resto de los tantos crímenes que se han dado en Venezuela hasta el momento, porque es la cadena de mando la que debe ser investigada. La cadena de mando, todos son responsables, desde el sargento hasta el presidente. Y esto es sin duda imprescindible para la Fiscalía en el marco de una investigación. Existe esa determinación y esa fuerza por parte de las víctimas de lo que ellos mismos han encontrado, han investigado, y es algo que debe aprovecharse por parte de la Fiscalía. Bueno, señor fiscal, las víctimas están hablándole de sus seres queridos, de esos expedientes que están en su escritorio. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados. La fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad, de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
Según se lee el informe sobre actividades de exámenes preliminares que Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional hasta el pasado mes de junio, dejó a su sucesor Karim Khan. La fiscal también concluyó que los casos que probablemente surgirán de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles de conformidad con el artículo 17.1a del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. El informe, fechado en 15 de junio y publicado este día martes, señala que luego de un proceso exhaustivo e independiente que se ha beneficiado de la cooperación constante del gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, la fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte Penal se han cometido en Venezuela. Entre los delitos cometidos por las fuerzas del régimen chavista, el informe cita casos de tortura, violencia, persecución por motivos políticos y otros. Responsables de estos crímenes fueron, según la fiscal de la Corte Penal Internacional, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano, SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, las Fuerzas de Acción Especiales, las FAES, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC, la Guardia Nacional Bolivariana, la GNB, el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, el CONAS, y otras unidades de las Fuerzas Armadas de la Nación Bolivariana. Además, la información disponible indica que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al gobierno de Venezuela, principalmente actuando como miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia. Según la Fiscalía, los casos que surgirán de una investigación sobre la situación en Venezuela serán admisibles ante la Corte Penal Internacional en términos de inacción. Es decir, debido a la falta de voluntad del régimen chavista de perseguir las denuncias de violaciones contra los derechos humanos. Esto cumpliría con el principio de complementariedad, uno de los requisitos que causa la intervención de la Corte cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. Las autoridades no están realmente dispuestas a investigar o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal, asegura el informe. Fatou Bensouda dijo el 8 de junio a la agencia EFE que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país, que se quejó de trato discriminatorio y desigual. Sin embargo, dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto. El caso está ahora en manos del fiscal Karim Khan, quien sustituyó a Bensouda el pasado 15 de junio. Se espera, en ese sentido, que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sea quien encare las siguientes fases del proceso de investigación, de enjuiciamiento y de sentencia en contra de la dictadura de Maduro. No son solamente las autoridades políticas, sino también las policiales y militares las que han cometido las transgresiones a los derechos humanos, que están ahora bajo investigación y observación dentro de la Corte Penal Internacional. Eso es algo, por supuesto, inédito en el mundo, que un dictador en funciones sea juzgado y sancionado por la Corte Penal Internacional. Sería algo realmente muy positivo para el derecho internacional. Sin embargo, evidentemente están las complicaciones y las dificultades de la aplicación de la normativa internacional dentro de Venezuela, porque la dictadura no facilita este proceso. Y con todo eso nos preguntamos, ¿a dónde se dirigirá el diálogo entre la dictadura y la oposición democrática? ¿Es que acaso es fácil realizar un proceso de negociación con una dictadura transgresora de derechos humanos y que lo único que hace es amenazar, coaccionar, manipular para poder conseguir algún favor político, jurídico internacional? Así que bueno, la justicia tarda pero llega, y estamos seguros que pronto le llegará al dictador Maduro. Tendrá que responder, no solamente él, sino todos sus allegados, por las transgresiones a los derechos humanos que cometieron desde que inició el gobierno del dictador Maduro,
con el único objetivo de permanecer en el poder para poder esconder toda la corrupción que desde el inicio de los gobiernos de Hugo Chávez cometió el chavismo en Venezuela. La responsabilidad les alcanzará. Tendrán la responsabilidad de pagar por todos los crímenes que han cometido Maduro y todo su combo de cómplices. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.